bendiga, hermanos, que estén pasando una hermosa tarde. Le pedimos que vaya a traer a su familia, que traiga a sus hijos, a su esposa, o si está solo ahí en su casa, póngase a orar con nosotros al Señor. Esta tarde vamos a adorar a Jesús, quien merece ser exaltado, y le invitamos a que se ponga a orar con nosotros. Dios le bendiga. Gócese porque hoy es un día feliz. Rescató la muerte, derrotó de lo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, de lo que Cristo vive. Jesús, gozo y paz ahí habrá, el dolor terminará, celebrar que Cristo vive. Vive día feliz, ganaste mi maldad. Día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, día feliz, por siempre me cambió. Dígale que Él es todo, que Él merece todo lo que tiene que recibir. Mi Dios
un fuerte aplauso, Señor, porque Él es su todo. Es bueno saber que nuestra fe, que nuestra esperanza no se basa en lo que tenemos enfrente, no se basa en lo que está aconteciendo, en lo que nuestros ojos pueden ver, no se basa en las circunstancias que tenemos frente de nosotros. Nuestra fe se basa en un Dios que es poderoso, Amén, en un gloria a Dios que mueve, en un Dios que hace. Donde nada se puede hacer, es allí donde Dios mete su mano, y es allí donde nosotros podemos reconocer qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Mire, me gustaría en esta hora compartir una breve palabra con ustedes en Lucas 13. Lucas 13, vamos a leer 7 versículos que encontramos en esta palabra. Quizá es una palabra que usted haya escuchado en alguna otra ocasión, pero creo que cuando nos detenemos a ver los detalles que la palabra de Dios nos presenta, nos damos cuenta de cosas que parece que la Biblia tiene ocultas. Y no es que están ocultas, sino que muchas veces no nos detenemos a ver en los detalles más pequeños, en las cosas que parecen más insignificantes, pero es allí donde Dios se manifiesta y hace cosas grandes. Si lo tiene, sígame con su vista. Lucas 13, 10 al 17 dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias, Dios, en esta hora. Padre, tu palabra es viva y es verdad. Tu palabra, Señor, viene a hacer un efecto maravilloso en el corazón de nosotros cuando abrimos, Dios, nuestro corazón delante de ti. Yo te ruego en esta tarde que hables y ministres a lo profundo de nuestro corazón. Señor, estamos atravesando tiempos difíciles, estamos atravesando tiempos que vienen a retarnos muchas veces en nuestra fe, pero grande y poderoso tú eres. Habla nuestras vidas, Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por siempre, Señor. Amén. Ocupe su lugar un momento en esta tarde. ¿Sabe? Nosotros encontramos esta historia, y esta es una historia de 4 historias que la Biblia nos habla a nosotros que Jesús viene a efectuar en el día de reposo. Solamente hubo 4, y esta mujer es una de esas 4, mujeres que están allí. A pesar de que también nosotros podemos descubrir, si leemos acerca de los milagros que Jesús hizo, usted se va a dar cuenta de que fueron pocas las mujeres a las cuales Jesús hizo alguna sanidad, sino que mayormente fueron los hombres. Pero esto a nosotros nos habla de un tiempo en el que Cristo vino a nacer, vino a crecer y vino a hacer su ministerio en medio de un pueblo, en medio de un lugar donde los débiles, los pobres, los enfermos eran menospreciados, eran hechos menos. Y en el caso de esta mujer no era la excepción. Así es que Cristo viene a mostrarse como una defensa, no para los fuertes, sino para los débiles. Incluso nosotros encontramos en las palabras de Cristo que Él dice: yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos.
No vine a los santos, sino que vine a las personas que son pecadoras. Así es que encontramos aquí una mujer que la Biblia nos dice que por 18 años ella había tenido una carga excesiva sobre su espalda. Era debido a un gran mal que ella tenía, a una enfermedad. Pero aparte de eso, la pobreza no le ayudaba para poder salir de esta condición. En sí, por medio de ella no había algo que ella pudiera hacer. No había manera de poder resolver la condición en la cual ella estaba viviendo. La realidad es esta: estaba viviendo en un mal. Esa era su realidad, vivía en un mal. ¿Sabe algo? Ningún día para ella era diferente. Todos los días eran iguales, porque todos los días ella se levantaba con lo que cargaba sobre su espalda. No había una diferencia. No decía ella, quizá mañana se me haya bajado lo hinchado, ¿verdad? Y se me haya quitado lo encorvado o la joroba que tengo atrás. No, todos los días para ella eran igual. Había una realidad para ella, y la realidad era que ella no podía ver más allá del piso. Yo no sé si alguna vez usted ha visto una persona que batalla con esta enfermedad, pero por lo regular su cara y su vista están hacia abajo por la misma condición de su espalda. Así es que ella todos los días veía hacia abajo. Pero hay algo que nosotros tendríamos que preguntarnos, no nada más en la vista natural ni en lo que podemos ver aquí, sino qué era lo que a ella le impedía, qué era lo que a ella le estaba impidiendo ver hacia adelante. Una pregunta que muchas veces nosotros tuviésemos que hacernos: ¿qué nos impide ver adelante? Bueno, ella también tenía esta pregunta: ¿qué le impide a ella ver hacia adelante? Ella no podía ver hacia adelante porque la primera cosa que ella tenía es que ella no podía enderezarse. Esa era su realidad, no podía enderezarse. Ella tenía una enfermedad que hoy los médicos dicen que es cifosis. La cifosis básicamente es una deformidad que viene a estar en su columna vertebral. Sus vértebras se empiezan a cerrar, y en vez de estar de manera rectangular, se empiezan a cerrar y se empiezan a hacer en un estilo de triángulo, aunque no tan cerrado. Así es que empieza poco a poco. No es una enfermedad que te amanece hoy y para mañana eres así. Poco a poco se va doblegando la persona y se va haciendo más encorvada y se va haciendo más encorvada hasta llegar a ser una persona que está totalmente en curva de su espalda. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué se dobla la persona? Porque tiene dolores. Porque si se endereza nuevamente hacia atrás, le causa dolor en su espalda. Porque hay tensiones en su espalda cuando ella se quiere enderezar. Así es que lo mejor es encorvarse para no sentir el dolor en su espalda. Y algo que a mí me sorprendió es que los médicos dicen que estas afectaciones que muchas veces se encuentran en las personas son debido a una carga psicológica. Es decir, que puede ser algo emocional que pasó en la persona que te afligió tanto que te pones cabizbajo, que empiezas a bajar tu vista porque te sientes mal, porque emocionalmente estás mal. Y eso hace que tú poco a poco empieces a inclinar tu cabeza, de tal manera que muchas veces el daño se empieza a hacer en tu espalda. Empieza por algo psicológico, después se viene a lo físico y por lo tanto a lo social, porque te afecta el verte al espejo, el saber cómo tú te ves, y esto afecta. Pero cuando nosotros encontramos en la Biblia que esta mujer estaba encorvada, en la definición de encorvada dice que es inclinar tu cabeza. Pero no nada más es esto, es estar arqueado, pero también es estar vencido. ¿Por qué razón la mujer se inclinaba? ¿Por qué razón la mujer se encorvaba? Es porque realmente ella se sentía vencida. A ella le empezó a encorvar el dolor físico. Era mejor caminar así, era mejor evitar el dolor, que ella prefería empezarse a encorvar. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos empezamos a encorvar no de una manera física, pero sí de una manera espiritual. Nos empezamos a encorvar. Y usted me dirá, ¿qué es lo que a nosotros nos encorva? Muchas veces miramos hacia el piso, muchas veces nos sentimos vencidos.
y empezamos a mirar de esta manera. Pudiera ser alguna desilusión, falta de economía, problemas en la familia, algún fracaso, algo que simplemente no salió como tú lo esperabas, la falta de fe, alguna tentación, algún pecado oculto, no sé, quizá el orgullo, el sufrimiento, la crítica de los demás. ¿Cuántas cosas a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces no vienen a golpear a nosotros, que nos empiezan a ayudar para sentirnos vencidos? Que no es mucha ayuda, es todo lo contrario. Pero vienen a poner su granito de arena de tal manera que empezamos a sentirnos personas vencidas, personas que nos agachamos. La primera cosa que ella no podía ver hacia enfrente es porque ella no podía enderezarse por ella misma. Tampoco podía ver hacia enfrente. Sabe que actividades sencillas como mirar hacia enfrente es muy importante. ¿Qué pasa si usted todo el tiempo camina con su cabeza abajo? En algún momento usted va a chocar. En algún momento usted no va a medir el peligro que está alrededor. Ella no podía mirar hacia enfrente, le era difícil. Así que su cuello tenía que compensar el dolor que sentía a su espalda, y por lo tanto ella agachaba su cabeza, miraba hacia abajo. Y Lucas, el médico, Lucas, el que escribe este evangelio, él dice: de ninguna manera se podía enderezar. Él, hablando como alguien que había visto y escuchado los milagros de Jesús, como un médico, da su diagnóstico y dice que ella de ninguna manera se podía enderezar. No es que no hubiera tratado, ella lo trató, pero era imposible que ella se pudiera enderezar. Así es que, ¿sabe que dicen que quien permanece encorvado deja de percibir lo que hay alrededor? Quien permanece encorvado tiene su vista limitada. Muchas veces nosotros nos limitamos, permanecemos abajo, permanecemos viendo al suelo, que dejamos de ver a nuestro alrededor, y esto a nosotros nos limita. Así es que ella no podía enderezarse, tampoco podía ver hacia enfrente, pero tampoco podía caminar de una manera natural como las otras mujeres. Las otras mujeres podían ponerse zapatillas y a lo mejor ella no podía. Las otras mujeres podían ponerse un vestido y a ella no le lucía como a las otras mujeres. Las otras mujeres se podían poner un collar a lo mejor, y aunque ella se lo pusiera, a lo mejor pasaba desapercibido porque su vista estaba abajo. A lo mejor podía arreglarse su cara, pero si ella se la arreglara, de todas maneras nadie se la vería porque camina hacia abajo. Esta era la condición en la que ella se encuentra. Vamos a decirlo en nuestras palabras, no podía lucir tan elegante, ¿verdad? Ella no era como las otras judías, no era como las otras mujeres que estaban alrededor. Por ser una mujer encorvada, era considerada como una mujer impura. Es decir, era una mujer que constantemente se enfrentaba a maltratos, verbalmente, emocionalmente. Una persona que convivía con la soledad, quizás sentía vergüenza. Le decían que era pecadora. ¿Con cuántas cosas ella no vivía? Ella no podía ver hacia arriba, esa era su realidad. Tampoco podía ver hacia enfrente, solo podía ver hacia abajo. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo nosotros hemos caminado como esta mujer, viendo hacia abajo, estando en la condición en la que nos hemos encontrado por mucho tiempo, pensando que no hay una manera en la cual yo pueda enderezar el camino, pensando que me equivoqué y que la equivocación es tan grande que no hay otra manera en la cual yo pueda cambiar la historia de mi vida, que lo único que puedo hacer es ver hasta aquí, hasta el piso. No puedo ver enfrente, no puedo ver que hay caminos que yo puedo escoger, que hay una diferente vida que yo puedo elegir.
¿Cuánto tiempo hemos caminado viendo hacia abajo como esta mujer? Ahora, no te quiero hablar en esta tarde de la condición de ella, solamente de lo malo, de lo trágico que podemos ver, del sufrimiento que hay en ella, sino que yo te quiero hablar de lo que transformó la historia de esa mujer, de lo que vino a cambiar el sentido de la vida en la cual ella estaba viviendo. ¿Qué cambió la historia? ¿Sabes algo? Lo que cambió la historia de ella es algo que puede cambiar la historia de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo esto? Miren, ella podría haber elegido estar en otro lugar. Y la Biblia dice que ella estaba en la sinagoga cuando Jesús estaba enseñando. Usted pudo haber elegido estar en otro lugar en este día, pero decidió venir aquí. Y la primera cosa que yo encuentro en la Biblia, que fue glorioso y que fue de cambio para ella, es que dice que Jesús la vio. Jesús la vio. No dice que la mujer fue hacia Jesús. Tampoco dice que la mujer le habló a Jesús. Tampoco dice que se le pasó por enfrente. Solo dice que Jesús la vio. Que hubo un momento de este tiempo de servicio donde el Señor Jesús voltea y la ve fijamente. Yo me imagino que cuando Cristo la vio, vio el dolor que ella sentía. También vio el sufrimiento en la cual ella estaba pasando. Y como un Dios omnipresente y omnisciente, Él sabía muy bien el tiempo en el cual ella había estado en medio de este sufrimiento. Ahora, lo que a mí me impresiona de ello es que la Biblia no dice que ella vino a buscar la sanidad. No era como los leprosos que gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, solo dice que esta mujer vino a la sinagoga y Cristo fue el que la vio. Ella no vino porque le tocaba dirigir, tampoco porque le tocaba cantar, le tocaba estar de ujier, le tocaba predicar. Ella no vino por eso. Ella vino porque quería escuchar la palabra de Dios. Así como me imagino que usted vino en esta tarde. Jesús la vio y fue movido a misericordia. Lo vio con ojos de amor, la vio con compasión, pudo entender lo que ella estaba atravesando en ese momento. Y yo quiero decirte en esta tarde que Jesús ve tu condición, que Jesús ve el sufrimiento, que Jesús ve el tiempo que muchas veces nosotros pasamos de ansiedad, que pasamos de confusión, de dolor. Jesús lo ve. Jesús ve a la mujer. La segunda cosa que nosotros encontramos en este pasaje es que una vez que Él la ve, Jesús le llama. ¿Sabes una cosa? A mí hay algo que me impactó cuando yo leí esto. Porque si tú ves un poco de la historia en cómo se hacían las sinagogas, estaba Cristo porque Él era el que iba a enseñar, pero después de Cristo estaban los hombres. Después de los hombres, más separado, atrás estaban las mujeres normales, que podían ser elegantes y que podían ir bien cambiadas. Y atrás de esas mujeres estaban las mujeres que tenían alguna enfermedad, que eran consideradas impuras y pecadoras. No estaba a la vista, no estaba mero enfrente, ella estaba hasta atrás. Ahora la Biblia dice que cuando el Señor Jesús enseñaba, la multitud le seguía. Yo estoy segura que cuando Él estaba en la sinagoga también estaba lleno de gente, pero a través de toda esa gente Jesús alcanzó a ver el sufrimiento de alguien que estaba allá atrás, relegado, que si le pudiéramos poner un nombre se llamaba la despreciada, la pecadora, la inmunda, la que nadie quiere, la encorvada, la pobre. Estaba hasta allá donde nadie le hacía caso.
Y la vista de Jesús hizo a un lado toda la gente que estaba enfrente, toda la gente que tenía conocimiento, toda la gente que cumplía la ley, toda la gente que cumplía lo que decía la Escritura, y se fue, y la vista de él se clavó en una mujer que por 18 años había tenido una necesidad. Cristo vino y rompió el orden del culto, de la sinagoga. Era sábado, era día de estudio, era día en el que no se podía hacer nada. Era un día en el que tenía que hacer una ceremonia de tal manera que no podía haber un milagro donde todos se maravillaran de lo que Cristo hacía. Pero a Cristo no le interesó el programa que había. A Cristo le interesó el sufrimiento de una mujer. De entre todos los que habían, Cristo clavó la mirada en una mujer. Y la Biblia dice que Él la llamó. Déjame te digo algo, tenía 18 años en esta condición. Yo no sé si ella iba a la sinagoga todo el tiempo, pero si así fuera, ella tenía 864 sábados yendo. Y los 864 sábados que ella fue, ella entraba encorvada y salía encorvada. Ella entraba con dolor en el corazón y se iba con ese mismo dolor. No había diferencia. La condición seguía siendo exactamente la misma. Todos los anteriores sábados habían sido igual. Ella llevaba 6,570 días de molestia y de enfermedad. Pero ese día, Cristo decidió hacerla libre. Ese día llegó la libertad para ella. Ese día ella dejó de ser la mujer desapercibida o la mujer conocida por todos, ¿verdad? Allí va la mujer encorvada. A lo mejor ni siquiera le decían el nombre. Quizá ni siquiera sabían dónde vivía, la calle, el número, no sabían nada. Pero todos la conocían porque era la mujer encorvada. ¿Por cuánto tiempo nosotros hemos caminado así, encorvados? No te hablo de lo físico, te hablo de lo interior. Cristo ha venido para ver la condición en la que nosotros nos encontramos. Y Cristo llama para no vivir en la misma condición. Ella dejaba de ser la percibida. Dejaba de salir del lugar en el anonimato en la que ella se encontraba. Dejaba de ser la ignorada. Y en ese momento se ponía delante de nuestro Salvador. La Biblia dice que Jesús viene y declara sobre ella palabra. Y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. La desató. Desató lo que estaba pasando en ella. La Biblia dice que Él vino para dar libertad a los oprimidos, ¿verdad? A los encarcelados, a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos. ¿A qué nomás vino Cristo? Dígame, ¿qué no ha hecho Cristo con usted? ¿Qué favores no ha recibido usted del Señor? ¿Cree usted que la condición en la que quizá pudiésemos encontrarnos fuera tan grande para nuestro Dios como para no cambiarnos de tal manera que prefiero seguir caminando encorvado? Que prefiero salir con la cabeza viendo hacia abajo otra vez. Ella llevaba 864 sábados. ¿Cuántos sábados quiere venir usted a este lugar y irse en la misma condición? O romper los sábados que ha venido y decir: este día yo me voy con la libertad que Él me puede dar. La Biblia dice que Cristo la vio, pero una vez que la vio, la llamó. Pero no hizo nada más eso. Ella recibió el milagro cuando Cristo puso sus manos sobre ella. ¿Sabe una cosa? Puede ser que Cristo haya visto su sufrimiento de usted. Y puede ser que Él haya puesto ya su vista sobre usted. Y quizá ya la llamó o lo llamó.
Pero ¿sabe cuál es la segunda parte? Que usted tiene que caminar hacia donde está Cristo. Y cuando usted llegue al lugar donde Él está, es cuando dice que Él pone su mano sobre ella. Y en el momento en el que Él puso su mano, ella fue libre. Ella fue libre de la enfermedad. ¿Sabe? Esta definición, que ella fue libre de su enfermedad, hace una conexión muy impresionante con el libro que nosotros encontramos del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. No solamente puede ser una enfermedad como tal. ¿Cuántos débiles podríamos haber en esta tarde? Quizá usted me dice que no, pero cuando nadie nos ve, cuando no hay nadie más, muchas veces tenemos debilidades. Pero depende de nosotros de llegar a un punto donde rompemos con estas debilidades. ¿Sabe una cosa? Cristo vino y puso sus manos sobre ellas. Pero yo le tengo una maravillosa noticia. Y es que Cristo no solamente puso sus manos sobre nosotros, Cristo puso su misma vida. Cristo lo dio todo por nosotros. En ese momento Él vino y puso la mano sobre ella, restableció la vida de esta persona, y ella pudo haber contado un testimonio de lo que Cristo hizo. Pero nosotros contamos con un testimonio de poder decir que tenemos un Dios poderoso que dio su vida por nosotros, que dio todo lo que tenía, que sufrió todos nuestros dolores, que dice la Biblia que fue menospreciado, que fue azotado. Cuando usted vea todo el sacrificio de Cristo, véase a usted mismo, porque todo eso que Él hizo, lo hizo por nosotros. Una vez que Cristo la sana, y cuando está en medio de toda esta polémica de por qué sanaste a alguien estando en sábado, cuando aquel principal de la sinagoga se levanta y le dice a los demás: ven por tu sanidad de la necesidad que tú tengas en cualquier otro día, menos el sábado. Cristo le dice algo muy importante. Le dice: tú desatas a tu asno para llevarlo a beber. Pero esta hija de Abraham, fíjese la distinción que le hace. A esta hija de Abraham no se le debía desatar después de 18 años de sufrimiento que ella tenía. A esta hija de Abraham. Te quiero hacer una pequeña distinción y ya casi estoy acabando. Para Israel, para los judíos, el solo hecho de llamarse hijo o hija de Abraham era una distinción de orgullo, porque todos conocían a su padre Abraham, el padre de bendición, ¿verdad? El padre de la herencia, de la bendición. Todos lo conocían. Así es que cuando él decía este hijo o esta hija de Abraham, para los judíos era un reconocimiento oficial de que realmente ella era una escogida que iba a pertenecer al reino de Dios y que nadie le podía quitar ese derecho que le había sido concedido públicamente. Si usted quiere, búsquelo en la escritura. Y muy pocas veces Cristo le dijo a alguien de esta distinción. Incluso a otro de los que les dijo fue a Zaqueo, aquel que robaba, aquel que era criticado, y a él también le dijo este hijo de Abraham. No eran los que estaban más enfrente. Se lo vuelvo a repetir, no era el que tenía el mejor conocimiento. Él lo aclaró y lo dijo: yo vine a los pecadores, yo vine a los enfermos, yo vine a los oprimidos,
Yo vine a los que están atados, yo vine a los angustiados de corazón. A ellos fue a los que yo vine. Así es que tenía de gran importancia cuando le decían hijo o hija de Abraham. Esto le daba una garantía de méritos delante de ellos. ¿Tú te puedes imaginar por un momento cómo salió esta mujer? ¿Usted se puede imaginar cómo salió ella? ¿Por cuánto tiempo no se habría visto al espejo? ¿Por cuánto tiempo no habría visto o no habría caminado viendo a los ojos a las personas? ¿Por cuánto tiempo no podría a lo mejor ella haberse agachado con toda libertad a juntar lo que se le había caído? ¿Por cuánto tiempo había batallado ella en cargar el agua que iba a traer al pozo? Ella caminaba, sí, caminaba. Ella comía, sí, también. Dormía. Ella vivía, pero no estaba completa. Porque no estaba sana y no era libre. Por eso no estaba completa. Hermanos, vivir en Cristo y vivir atado no es vida de Cristo. Vivir en Cristo y vivir en aflicción no es vida de Cristo. Vivir en Cristo y vivir con la cabeza abajo y deprimido no es vida de Cristo. Porque Él vino a dar libertad. Y cantamos: si el Hijo es libertad, libres seremos. Libres por el poder de su presencia y libres por el poder de su palabra. Eso es verdad. Pero creo que aquí hay vidas que necesitan caminar, como dice la palabra, erguidos, con la cabeza en alto, caminando sabiendo de quiénes somos hijos, no avergonzados, no humillados, sino caminando sabiendo quiénes nosotros somos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.